Hablemos un poco de James Joyce. Para leer a James Joyce, casi siempre a todo lector le aterra la idea de enfrentarse a su novela más compleja o más popular, que es Ulises. Ulises viene a ser la novela más experimental, o una de las novelas más experimentales publicadas en el siglo XX, precisamente el siglo de las novelas experimentales. Pero para poder entender digamos, ese tipo de texto, ese tipo de novela, con una sobrecarga de experimentos narrativos, debemos partir de algunas cosas. Primero, que se publica esta novela alrededor de 1922, justo en la década donde florecían las vanguardias. Entonces, la idea de las vanguardias literarias y pictóricas también, la idea de las vanguardias era destruir la forma convencional del arte, la forma tradicional en cómo se hacía literatura o cómo se pintaba. Entonces, surge esta novela que viene a ser por la que más se conoce a James Joyce. Se han escrito montones de ensayos y se han realizado un sinnúmero de estudios. Entonces, para poder entender, primero hay que partir de su contexto, del contexto en que fue publicado. Fue una época de gran innovación desde el punto de vista estético y también de un quiebre con la forma tradicional de contar una historia. Hasta esa época casi el arte se había dedicado a romper obviamente con el pasado, pero esa ruptura se generaba en función del propósito literario. Por ejemplo, digamos, cuando aparecía el realismo, era una crítica hacia el romanticismo de enfocar los problemas sociales y no los problemas solo emocionales de las personas. El romanticismo a su vez pues hizo una ruptura, por ejemplo, con la ilustración de enfocar los problemas emocionales y no solo centrarse en asuntos de la razón. Entonces, hasta ese momento, hasta principios del siglo XX, las escuelas literarias o las escuelas artísticas que venían dándose o sucediéndose una a otra, básicamente iban en una ruptura conceptual. Lo que hace la vanguardia es una ruptura de forma. Entonces, Ulises es publicada en ese contexto, es fruto de ese contexto, para empezar. Pero de ahí, no solo que es producto del contexto de las vanguardias, sino que también es producto de un autor súper preparado, muy autodidacta, en el sentido de que tenía un bagaje cultural colosal. Entonces, además del dominio de muchos idiomas, de hecho se llegó a decir que dominaba 14 idiomas, entonces trataba de hacer ese juego lingüístico siempre. Ahora, para llegar, como les decía, que la máxima meta es leer Ulises, entenderlo y, bueno, tratar de leerlo para empezar, pues se debe atravesar primero con Dublineses. Dublineses viene a ser la primera publicación que se tiene. Aquí tengo la versión digital de la colección de cuentos dublineses, no conseguí la versión en físico. Y además que es la traducción de Edgardo Scott, considerada una de las mejores traducciones que tiene dublineses al español. Sin contar, por ejemplo, con la versión canónica de Guillermo Cabrera Infante, que esa es considerada en español como la traducción académica, la más respetada en todo caso, la tradicional. La traducción de Edgardo Scott tiene, de alguna forma, es una manera más accesible. De hecho, el traductor es argentino y se muestra eh, muchos argentinismos también en la traducción, pero eso también hace que la lectura sea un poco más cercana y más amena para nosotros. La idea de llegar, les decía, a Ulises es atravesar primero dublineses, comprender dublineses, comprender el retrato del artista adolescente, que sería ya una novela como tal, donde aparece por primera vez Stefan Dedalus, y llegar obviamente a Ulises en este caso. Ahora, algunos comentarios sobre Dublineses. Dublineses no es una novela, sino una colección de 15 cuentos y nacen algunos conceptos que marcan la forma literaria de ser de James Joyce. Para empezar, el concepto más importante es epifanía. La epifanía se puede definir como un momento de revelación súbita, es decir, que aparece en un momento dado. Es como en la vida cotidiana,
generalmente se desarrolla en la vida cotidiana, en un momento dado todo cuadra, todo tiene como un sentido y una lógica, y todo lo anterior, todo lo que hemos vivido anteriormente queda explicado con una claridad absoluta. Entonces, la epifanía es eso, y lo que hace James Joyce, sobre todo en Dublineses, es utilizar el concepto de epifanía. Ahora, este recurso me recordó mucho a las películas, por ejemplo, de Giuseppe Tornatore. Cuando se ven, por ejemplo, digamos, ya sea Cinema Paradiso, por ejemplo, Malena, sobre todo, por ejemplo, con La Mejor Oferta, película La Mejor Oferta de Giuseppe Tornatore, o La Correspondencia, porque usa este concepto de epifanía. Es cuando en la película, en un momento dado, todo lo anterior cuadra, es decir, hay una revelación completa para el protagonista, para quien lo vive y también para el lector, que se convierte en este caso en una especie de víctima colateral de ese recurso. Entonces lo que hace James Joyce es un poco usar ese concepto para poder marcar el comportamiento de los personajes o la evolución psicológica de los personajes. Ahora, hablar de los 15 cuentos sería extenso, pero sí es importante marcar algunas notas esenciales. Por ejemplo, en- para tomar en cuenta, de los cuentos o del cuento, de los dos cuentos que yo considero inolvidables, que de hecho todos son inolvidables, pero hay dos cuentos que a mí me parecen los más loables. Uno de ellos pues tiene que ver mucho, y ya la crítica o el cine mismo lo ha popularizado con la película que hizo John Huston. La última película que hizo John Huston fue basada en un cuento de James Joyce que aparece en Dublineses, titulado Los Muertos. Este cuento, que es el último de Dublineses, responde a toda esa carga psicológica que tiene James Joyce en su literatura. Eh, Trata básicamente de Gabriel y su esposa Greta. No hay, digamos, no hay aquí una especie de conquista ni nada por el estilo. Es un escenario donde el matrimonio ya está, es un hogar constituido, hay toda una descripción, el cuento es un poco extenso, hay una descripción donde se narra una escena donde hay algunos invitados, y entre esa escena que ellos tienen, Greta, la esposa de Gabriel, se queda escuchando una melodía que alguien toca en otra sala. Entonces Gabriel la observa y le extraña un poco en este caso que esa especie de tristeza o de melancolía que ella refleja en la manera en cómo ella em, se posa para escuchar. De hecho, eso es un elemento muy propio de James Joyce, que es muy, eh, digamos, muy del estilo del cine, para poder escribir. Casi todo lo que podamos leer en James Joyce lo podemos observar. Es muy fácil de plasmarlo, digamos, en una película porque es muy descriptivo y muy exacto con esas descripciones. Entonces Greta se queda en una situación donde está, digamos, disfrutando de esa melodía más bien con un pesar, con un recuerdo, y en paralelo se describe las emociones que tiene Gabriel. Gabriel empieza pues a, digamos, recordar los momentos que había vivido con su esposa, la situación de la emoción. De hecho, hubo una especie de pequeño coqueteo con otra de las invitadas que desaparece de escena en un momento dado, y eso hace que Gabriel pues tenga eh, ese deseo de estar con la esposa. Entonces, hasta ahí todo marcha normal, son esposos, él tiene un deseo intenso, y la narración o el foco, yo diría la cámara del narrador, se enfoca en este caso en describir esas emociones de Gabriel, sobre todo porque eso nos va a permitir después estrellarnos con la epifanía, con el momento súbito de revelación. Entonces, lo que hace es describir todo ese proceso que tiene Gabriel, emocional, digamos, se recrea a la esposa, él
está seguro que cuando lleguen a casa van a estar juntos y todo va a ser apasionado y todo lo demás. Entonces, efectivamente, pues regresan, los esposos regresan a la casa, se describe todo el escenario con una lucidez impecable. Entonces, cuando llegan ya a la habitación y él espera que suceda lo que debe suceder, obviamente, para él, pero él no se atreve. Entonces, él aún está cohibido, no sabe cómo empezar, no sabe si la va a indisponer, digamos que tiene ese recelo de dar el paso, porque la ve ahí un poco aislada, no le da ningún tipo de señal de que él pudiera estar con ella en ese momento. Entonces ella más bien se muestra más triste y melancólica. Y llega un punto en que llora. Se quiebra emocionalmente Greta, la esposa de Gabriel, y él pues acude, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué había ocurrido? Entonces ella, un poco para acortar el cuento, eh, le, le menciona pues que la melodía que había estado escuchando le había estado recordando a un novio que tuvo, a un novio que había tenido hace algunos años. Entonces él se siente, o sea, con ese impacto de cómo la esposa está recordando a otro y justo en el momento en donde él se sentía más seguro de todo lo que podía pasar esa noche. Entonces empieza esa conversación, esa situación tensa en que él desea generar un reclamo, desquitarse, maltratar y todo, pero no cede a esa tentación de hacer el relajo como tal. Porque lo primero que piensa es decir, bueno, entonces, por eso me decías para viajar a tal parte. De hecho, un momento le menciona una parte en que dice, con razón querías viajar a tal lugar, porque le menciona que ese chico era de un lugar X. Entonces, ella le decía, no, no, ni siquiera es posible que nos veamos. Y él aún más celoso, ya dispuesto a hacer todo el el escenario de pelea, como uno esperaría, o como uno lo haría en su caso, entonces llega el momento de revelación, porque le dice, no es posible porque él murió hace mucho tiempo. Él murió cuando era joven, cuando era adolescente casi. Entonces, ese impacto, esa es la epifanía, porque ¿cómo sentirse celoso de un muerto? O sea, ¿cómo sentir celos o sentir que el rival de alguna forma, sobre todo del esposo, en este caso que le está restando el cariño o la atención y que le está frustrando los planes de esa noche, eh, es un muerto? Entonces ahí cobra notoriedad el título, de por qué el título Los Muertos, porque habla incluso en plural, nótese que habla en plural, no habla de un solo muerto. Y tiene esa carga psicológica de cómo los muertos no están del todo muertos, es decir, tienen aún un peso significativo en nuestras vidas. Si bien en el caso del cuento de Joyce, pues estamos hablando de una rivalidad que surge más allá de la muerte misma y que a él le frustran los planes, y que a él, por ejemplo, le hace pasar malos momentos y que ante eso, ¿qué hacer? O sea, que no le puede reclamar por alguien que está muerto, pero nos invita sobre todo a reflexionar el rol que cumplen las personas queridas que han muerto. No es que solamente han muerto y ya. Los muertos tienen aún un rol muy activo en nuestras vidas, en las decisiones. En un momento dado, nuestras decisiones se remontan a personas que ya no están con nosotros, por ejemplo, y que no es cuestión de que murió y ya. Los muertos tienen aún un rol que cumplir en nuestras vidas y mientras nosotros sigamos viviendo, pues aún siguen cumpliendo ese rol. En este caso, ya sea de un familiar, un padre, un hermano, por ejemplo, un familiar querido. Entonces, no es que murió y ya, tiene un rol que cumplir todavía dentro de nuestras vidas y que solo va a terminar con nuestra propia muerte. Entonces, ese es el tipo de literatura que tiene James Joyce, sobre todo en estos cuentos.
porque ya después para la novela El retrato del artista adolescente cambiaría un poco la temática, dejaría la epifanía un poco de lado y se exploraría en otros recursos. También está, además de la epifanía, el concepto de la religión. El concepto de la religión que va asociado también al concepto de la parálisis. ¿Por qué? Algo que criticaba James Joyce decía que Dublín era la ciudad donde nada ocurría. Era muy estática, decía, era muy creyente, muy religiosa, que había sufrido una parálisis que no estaba evolucionando. Pero ahí debemos comprender otro detalle, que es importante traerlo a colación. Por eso siempre es bueno tratar de buscar qué hay más allá de la novela en sí. Ahí tiene notoriedad la figura de Parnell. Parnell bien fue un líder revolucionario que buscaba la independencia de Irlanda, buscaba la independencia del Reino Unido. Este líder que aparece en todos los textos de James Joyce, aparece como un trasfondo, que era a grandes rasgos fue un líder revolucionario, buscaba la independencia de Irlanda. eh, Era un líder muy carismático que gozaba de la popularidad en este caso y todos lo apoyaban, pero cayó en desgracia. El caer en desgracia consistió en que tenía un romance con una mujer casada. Hasta ahí uno podría decir, bueno, es, es muy común escuchar situaciones parecidas. Sin embargo, la mujer casada era de un compañero de lucha, o sea, de alguien de su propio bando, de alguien amigo. Entonces, la traición era aún mayor, era doble. En este escenario, hay también que comprender que Irlanda tenía un sentido de religiosidad muy alto. Y de hecho, en todos los cuentos vamos a notar siempre algún detallito que hace referencia a la religión, ya sea la forma en cómo entierran a sus muertos, ya sea la forma, por ejemplo, de invocar a la religión, en algunos casos de la bendición, por ejemplo, como tal. Siempre hay señales hacia la religión, siempre hay situaciones que conectan o que exponen la vida o el sentido religioso de Dublín, de las personas de Dublín. Entonces, Parnell cayó en desgracia y eso nos permite a nosotros comprender ese, ese enfoque que se le da a la religión y esa crítica, porque James Joyce es de los que critican a la iglesia, porque la iglesia fue la que le quitó el respaldo a Parnell y le critican de que lo dejaron básicamente morir, decían, obviamente murió por causas naturales, pero digamos, todo ese apoyo se vino abajo, toda la popularidad de Parnell se perdió. Eh, Obviamente había hecho bastante al punto de que algunos años más tarde Irlanda conseguiría pues independizarse. Entonces lo que ocurre es que la figura de Parnell va a aparecer constantemente y siempre que va a aparecer la figura de Parnell, el líder, va a aparecer también alguna crítica a la religión, alguna situación conectada a la religión, personajes incluso llorando directamente, culpando a la iglesia. Eso se nota más sobre todo en el retrato del artista adolescente, donde el padre Stephen Dedalus llora por la muerte de Parnell, ya borracho obviamente, pero y culpa a la iglesia y se pelea en la mesa y otros detalles más. Volviendo a Dublineses, Dublineses es sobre todo marca ese poder literario a partir de las epifanías. También está otro cuento, el otro que a mí me impacta demasiado, que es Un triste caso. Un triste caso refleja la situación de un hombre ya mayor, ya de edad, que toda su vida ha sido muy correcta, muy digna de respeto, con, digamos, muy moral, muy ajustado a las normas, y no ha tenido un romance, es soltero. O sea, ya tiene su edad, supera los 60 años, 50, 60 años, y en un momento dado se enamora.
se enamora de una mujer casada. Entonces él encuentra el amor de su vida en una mujer casada. Ahí vemos también incluso hasta cierta conexión con el propio Parnell, con el Parnell real. Pero este hombre, eh, digamos que ahí se gesta una situación de amorío con esta mujer, la señora Cínico. Entonces, la situación que se va generando entre ellos se convierte en una situación de romance, inevitablemente. Y llega un punto donde él es el que rompe la relación, porque sus principios morales no le permiten sostener una relación adúltera, es decir, va en contra de su propia forma de ser, de sus creencias. Él decide romper la relación, básicamente. De hecho, hay una alusión que él hace, que menciona, por ejemplo, en la página 123, dice, el amor entre un hombre y un hombre es imposible porque no debe haber relaciones sexuales. Ese es un guiño a la religión, a los preceptos de la religión, de lo que dicta la religión. Y la amistad entre un hombre y una mujer es imposible porque debe haber relaciones sexuales. Entonces, ahí notamos, por ejemplo, en un escenario donde de, de- de conducta, de comportamiento, muy asociado lo que observa Joyce a lo que era correcto. Entonces es un retrato de la manera de ser de un personaje cotidiano en Dublín. Entonces, en ese escenario, pues, este personaje le termina y muchos años después, creo que han pasado 4 años en realidad, él se topa con una noticia que se titula a sí mismo Un triste caso. Y en esa noticia, pues se entera de que la mujer ha fallecido. Y realmente, pues ha sido un caso muy lamentable porque se ha deteriorado, ha entrado en el consumo de alcohol, la muerte ha sido muy, muy denigrante, eh, se ha rebajado prácticamente moralmente la mujer. Entonces, en ese momento él se queda con esa revelación que le va llegando de a poco, no le llega de manera súbita, pero esa revelación de qué tal si realmente hubiese funcionado, de que si hubiesen seguido, ella no se hubiese degradado y no hubiese muerto de la manera en cómo murió. Entonces, en función de eso, su crisis existencial empieza a partir de ahí. Y bien, pues hay, digamos que las epifanías marcan pues los puntos álgidos de cada uno de los cuentos. He contado solamente de 2 cuentos, hay otros que me parecen a mí extraordinarios. Por ejemplo, de Evelyn, donde todo el cuento es básicamente están planificando la fuga de esta mujer con su amado y todo. Y el punto álgido, la epifanía, la revelación, llega en el momento en que ella tiene que decidir si embarcarse o no embarcarse. Entonces, si esta y otras epifanías más quieren saber cómo terminan, cómo se abordan, pues deberían leer Dublineses de James Joyce.